A lo largo de la historia, el poder ha jugado un papel bastante importante, influyendo en decisiones políticas, sociales y culturales. En México, la tendencia al poder siempre ha sido relacionada con mandos políticos, es decir, el gobierno, debido a la enorme cantidad de recursos con la que el sistema cuenta, los lujos y exclusividades de la que gozan miembros gubernamentales, además de antecedentes que marcaron la historia de nuestro país. Impunidad, abuso de poder y censura es lo que llevó a un control total de la sociedad. Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, llegaron medios convencionales de comunicación en nuestro país que rápidamente se convirtieron en voceros oficiales. El control de masas y opinión pública era cada vez más sencillo. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, promovió el gasto social más importante de la historia que ha llevado bienestar a más de 10 millones de mexicanos. El monopolio informativo se mantuvo durante años, censurando y escondiendo información que pudiera dañar la perspectiva hacia el gobierno en turno. No existía una opinión crítica y el poder se concentraba solo en los altos mandos. El siglo XXI trajo consigo miles de cambios, entre ellos un crecimiento del mundo digital, y es que el Internet ya existía en México desde la década de los 90, pero fue hasta el siglo XXI cuando más mexicanos pudieron acceder a este privilegiado servicio. La evolución continuó. Nuestra nación registró importantes avances en distintas áreas, pero también desplomes económicos, alza en asesinatos y una sensación de inconformidad colectiva, que obligó a salir del poder al PRI, único partido político que había gobernado México. Inconformidad tras inconformidad, el gobierno fue creando una perspectiva social inadecuada. La población empezaba a estigmatizar al gobierno como villanos sociales, pero era difícil expresar el malestar o el sentir por los medios de comunicación que censuraban a la población. La tendencia negativa se mantuvo durante años. Sale del poder Vicente Fox y entra el nuevo presidente Felipe Calderón. La guerra contra el crimen organizado que anunció el gobierno federal en 2006 ha dejado a nuestro país más de 33,000 muertos, entre policías y... En 2010, Ciudad Juárez se convirtió en la población más violenta de México. Un sexenio que registró varios escándalos mediáticos, la más baja inflación en la historia y la más alta inversión en cuestión de infraestructura, pero también el índice violento más alto de su época, una recrudecida lucha en contra del crimen organizado que disparó el número de asesinatos y el trágico caso de la guardería ABC, que dejó con un agrio sabor de boca a todos los mexicanos. Llega el año 2012 y el PRI vuelve al poder, pero con un carismático personaje, Enrique Peña Nieto. Acá en Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. A su vez, en México, más de 40 millones de usuarios ya estaban conectados a Internet. En Facebook, cerca de 33 millones de mexicanos publicaban estados y Twitter empezaba a figurar con 10 millones de usuarios. Y muchos se preguntarán, ¿qué relación tendría el Internet y las redes sociales con el presidente de México? Enrique Peña Nieto es objeto de nuevas burlas en las redes sociales. Que no habría pasado mayores, pero en las redes sociales no se perdona nada. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Las redes sociales tuvieron un crecimiento desproporcional en los últimos 6 años. Enrique Peña Nieto vivió un sexenio en el que ninguna televisora, radiodifusora o periódico pudo cubrir sus espaldas. Se enfrentó directamente al monstruo de las redes sociales. La opinión ya no sería lo que una televisora mencionara. La sociedad había encontrado una nueva manera de hacerse escuchar y el gobierno tardó en entenderlo. Hechos trágicos quedaron al descubierto gracias a las redes sociales. Sucesos que años atrás nadie hubiera podido saber, ahora estaban al alcance de un solo clic. Después de que Carmen Aristegui publicara una investigación que evidenciaba la compra de una mansión de más de $7 millones por parte de Angélica Rivera, ex esposa del entonces presidente de México, a una empresa de contratos públicos, las redes sociales explotaron en contra de Peña, con hashtags como Peña Ladrón o hashtag Juicio a Peña, además de duras críticas que obligaron al exmandatario a deshacerse de la propiedad. Luego del trágico suceso en el que 43 normalistas desaparecieron, las redes sociales atacaron brutalmente.
irregularidades presentadas en el caso enfurecieron a miles de mexicanos que mediante Facebook y Twitter generaron marchas, protestas y colocaron en tendencia frases como hashtag ya me cansé y hashtag fue el Estado, hecho que se dio a conocer alrededor de todo el mundo gracias a las redes sociales. Este y muchos hechos más obligaron a Peña Nieto a actuar conforme las redes indicaban. Cualquier error que el priista pudiera cometer estaba bajo la lupa. Investigaciones revelaron actos de corrupción en su gobierno. Las redes sociales presionaron al expresidente mediante memes y críticas para actuar. El control de masas ya no sería otra vez del gobierno.